A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos aquí a Clarito está. Estamos saludándoles a Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en este programa en el que, como bien nos decía un oyente, deberíamos hablar de cosas tan entretenidas como, por ejemplo, cambiar de tema y hablar de economía. Muy bien, Vicente, me parece una excelente idea, algo que nunca hemos hecho en este programa. Un querido oyente nos mandó ese mensaje por Twitter diciéndonos que empecemos a hablar de temas tan entretenidos como ... la economía. Correcto. Entonces agradecemos mucho ese comentario. Lo haremos, tomaremos en cuenta. Le vamos a hacer caso y vamos a hablar, fíjense ustedes, de economía. No, en serio, y podemos quizás empezar haciendo un pequeño comentario sobre eso, porque hemos tenido algunos comentarios que nos han subido el ego. Gusto. Sí, nos ha subido el gusto de estar aquí, de hablar de economía. Miren, por ejemplo, Marco Dávila nos dice, deberían abordar otras temáticas más interesantes, tal vez de economía. Muy bien. Y después nos dice, jaja, gran programa, les felicito. Qué no bueno. Me lo pierdo. Así que, Marco, muchas gracias por ese amable comentario. Sí, de verdad se aprecia. Le vamos a hacer caso y vamos a hablar de economía. Y la verdad se agradece. O sea, que la gente nos escuche, ¿no? Que nos escuche, sí. Que encuentre entretenido el programa, sí. Que nos sugieran cosas. De verdad, muchas gracias. Sí, así que muchas gracias por esos comentarios muy amables. Pero bueno, el tema de hoy, vamos a arrancar con el dato de la semana. Sí. Y el dato de la semana, Vicente, es menos 31%. Menos 31%. Uh-huh. Es una buena caída, supongo. Sí, se refiere a una caída. Es una variación entre un año y otro. Ya, ok. Sí. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué varía frente a qué varía? Estamos hablando del nivel de importaciones entre el año 2015 y 2016. O sea, básicamente, en un año, si entiendo bien, sí. En un año, las importaciones ecuatorianas cayeron en 31%. O sea, básicamente estamos importando un tercio menos de lo que importábamos del año pasado. Es un montón. Es muchísimo. Un montón. Es muchísimo. O sea, estamos importando 2/3 partes de lo que importábamos hace un año. Correcto. Es un montonzote. Sí. Pero... Ya. O sea, sí. A ver, es que volvamos a aclarar a nuestro público, queridos oyentes, que les encantan los números y los porcentajes. Partiendo por ti. Bueno, sí, a mí sí me encanta. A ver, estamos comparando lo que el Ecuador importó entre enero y agosto del año pasado con lo que el Ecuador importó entre enero y agosto de este año. Eso es verdad. Y lo que vemos es una caída de 31%. 31%. Que es, bueno, en números redondos es una tercera parte. Una tercera parte. Una caída de una tercera parte significa, por lo tanto, que en los primeros 8 meses del año 2016... importamos las 2/3 partes de lo que importamos en los primeros 8 meses del año 2015. Sí, y creo que es importante, mirar más a profundidad este dato. Pero bueno, porque obviamente es del agregado, ¿no? Sí, pero igual es una caída fuertísima. O sea, mucho. Estamos importando una tercera parte menos. Sí, ya. Y dado que somos una economía relativamente abierta, es fuerte. Es fuerte la caída. Sí. Es fuerte la caída. A ver, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque básicamente la pregunta que me hubieras hecho tú siempre es mucho o poco? Es un montón. Pero ya nos contestamos. Sí, ya nos contestamos, ya nos adelantamos, ¿no es cierto? Es tan evidente mucho. Es tan evidente que claro. O sea que estamos tan condicionados que ya sabemos que esto es un montón. Sí, 31%. 31% es un montón. Menos 31%. Sí, pero creo que es más interesante mirar si lo desagregamos. O sea, mirar el detalle. Porque obviamente decimos importaciones, importamos muchas cosas en Ecuador. Sí, el Ecuador es un país que tiene unas importaciones muy variadas. Muy variadas. Unas exportaciones poco variadas, pero unas importaciones muy variadas. Claro, porque básicamente domésticamente no producimos todo. Pero eso no está mal. Ojo, no está mal. Vamos, somos un país chiquito. Un país chiquito como nosotros no puede producir todo. Una economía tan enorme como Europa no produce todo y también importa. Y también importa mucho. Sí, ahora, la pregunta del millón o de los... ¿Cuántos millones era esto? No sé, un montón. La pregunta de los muchísimos millones es, ¿por qué cae tanto las importaciones? Perdón, porque solo voy a dar los datos, ¿no? Pasa de 14,000 millones a un poquito menos de 10,000 millones. Sí, 9,853 millones. Entonces es durísima la caída. Sí, mucho. Ahora, creo que podríamos mirar, si quieres podemos ir desagregando cómo contribuyen distintos rubros de importación a este 31% de caída. A ver, digámosles un poco a nuestros oyentes antes de eso, más o menos, en números muy, muy redondos, ¿no? El Ecuador hasta hace un par de años importaba
se dividían las importaciones en cuatro rubros grandes y similares. Hasta el año 2014, por ahí que la cosa empieza a moverse. Importábamos más o menos una cantidad similar de bienes de consumo, de combustibles, de materias primas y de bienes de capital. O sea, ahí acabas de fraccionar estas importaciones en estas grandes categorías, ¿no? Sí, básicamente, en números muy redondos, hasta el año 2014, una cuarta parte de las importaciones era bienes de consumo, una cuarta parte los combustibles, o sea, las gasolinas y diésel importados, el gas también. Una cuarta parte era las materias primas y una cuarta parte era los bienes de capital, en números muy redondos, ¿no? O sea, esa ha sido básicamente la tendencia en los últimos años. Eso era hasta el 2014. Pero después, claro, han caído unos más que otros. Bueno, ¿y qué pasa a partir del 2014? Frenazo económico profundo, ¿no es cierto? Sí. Y básicamente este año, claro, lo que más ha caído es los combustibles. Y eso podríamos darle, o sea, bueno, podemos buscar una justificación que básicamente el precio de los combustibles... Debe ser la gran mayoría de las explicaciones, porque los combustibles en el mundo han caído y este año estamos importando básicamente la mitad de lo que importábamos el año pasado en combustibles, ¿no? Sí. Sí, 2.850 millones versus 1.553 millones. Estamos importando un poquito más de la mitad, pero la caída es fuerte, ¿no? Que si lo vemos con respecto a los precios del petróleo, pero no estoy diciendo que la relación es 1 a 1, los precios del petróleo son la mitad de lo que eran antes. Sí, y han ido cayendo muy relacionados con los precios del petróleo. Claro, después... ¿El que le sigue? Los que le siguen en caída, ¿no? Y esta es probablemente la parte más preocupante de esta caída, ¿no es cierto? Porque decíamos, la totalidad de las importaciones caen en 31%, sí. Los combustibles que importamos en los primeros 8 meses de este año son casi la mitad que el año pasado. Pero eso es, como tú bien decías, yo estoy de acuerdo contigo, en gran parte por la caída del precio internacional del petróleo. Y obviamente los combustibles y lubricantes siguen. Sí. No en la proporción. Sebastián, yo creo que aquí hay que hacer la pregunta importante, ¿no? ¿Por qué caen tanto las importaciones? Porque básicamente hay dos opciones. ¿Caen porque estamos en una crisis económica o caen porque hay unas salvaguardias altísimas? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y probablemente creo que podríamos contestar por ambas, pero en distintos lugares. Y además en distintas proporciones. Exacto. ¿Sí? O sea, una vez más, clásica respuesta economista, depende de dónde miremos. ¿No es cierto? Una vez más. Los que quieran algún día estudiar economía, apréndanse esa respuesta. Esta respuesta les va a salvar un montón de veces. Les van a preguntar muchas cosas, siempre podrán salvar diciendo depende. ¿Algún tema medio complicado? Depende. O la gran respuesta del economista es, ¿sabe qué me falta información? Me falta información. O, ¿cuáles son los supuestos? Eso también es un poquito más teórico, pero funciona. Muy recurrido. ¿Cuáles son los supuestos? Ok, entonces la pregunta del millón, o de los muchísimos millones, porque en realidad es de los 4,000 millones de dólares, porque eso es lo que ha caído las importaciones, casi 5,000 millones, es ¿por qué cayó tanto? Y como te digo, ¿fue un tema de recesión o fue un tema de salvaguardias? Y yo te digo que es ambos. Ok, pero tú dices es en diferentes proporciones. Y depende de dónde miremos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, enfoquémonos en los bienes de consumo. Ok. Bienes de consumo. Tienen unas altas salvaguardias. Altas salvaguardias. Sí. Y entre enero y agosto de 2015 y enero y agosto de 2016, estas se han contraído en alrededor de 27%. O sea, en números redondos, una cuarta parte. Sí. Más cerca de la cuarta parte. Más cuarta, sí. Entonces, estamos importando en bienes de consumo 3/4 partes que el año pasado. Claro, y ahí creo que está combinado o sea, no, sería complicado desagregarlo, pero creo que está combinado el hecho de que hay salvaguardias. Y que hay recesión. Ahora, este es un tema bien interesante. Yo sé que es el dato de la semana. Y el dato de la semana son 31% de caída, o sea, menos 31% de las importaciones de lo que tenemos datos de este año versus lo que tenemos datos del año pasado. Y es el dato de la semana. Pero hay que seguir viéndolo un poco más y lo vamos a ver después de esta corta pausa. Pero no se olvide. ProBanco. Grupo Promérica. Amigos, estamos volviendo de esta corta pausa. Clarito está el programa en que hablamos, como bien decían nuestros oyentes, y haciéndole caso a este oyente, estamos hablando de economía. Sí, cosa que nunca hacemos en este programa. Sí, claro. Pero bueno, yo quería también, dado que ya hablamos de este oyente tan gentil que nos dice que hagamos el esfuerzo de hablar de economía. Yo quería volver a agradecer a toda la gente que nos oye por el internet, que nos oye y que nos escribe por el internet. Ya nos pueden ver, ¿no? YouTube.
Nos pueden ver en YouTube también. No sé si eso es bueno o mal, yo creo que estéticamente... creo perdió mucho ahí, creo que sí. Debemos haber quedado en las ondas radiales nomás. Sí, la gente podía tener la ilusión de que no éramos tan felices. Exactamente, o sea, podían tener una expectativa versus realidad. Y bueno, creo que... Catalina, alias La Cata, desde Twitter nos dicen: me encanta su programa, el sarcasmo y su forma tan original de tratar estos temas que nos hace tener más interés en la economía. Catalina, gracias por todo eso, pero nunca hemos sido sarcásticos. Nunca hemos sido. Ni sarcásticos ni irónicos, no nos da. No lo seríamos tampoco, ¿no? A Felipe González, gracias por ese comentario. Dice que le gusta y que quiere seguir aprendiendo de economía con nuestro programa. Pucha, qué honor que nos diga eso. Que está aprendiendo algo. Y eso no fue nada sarcástico, eso fue muy del corazón, claro. muy del corazón. Víctor Caiza Luisa nos hace una crítica. Ok, dale. Dice que evitemos juicios de valor. Vamos a tratar, pero al final este es un programa de opinión. Sí, por supuesto. Pero por supuesto. Tiene razón en que deberíamos tratar de evitar, no excedernos en los juicios de opinión, pero no los vamos a evitar en su totalidad. No podemos. Gracias por el señor Caiza Luisa, le agradezco el comentario. Pero gracias por el comentario, si sea un comentario crítico. Sí, le agradece, sí, verdad. Si nos quiere seguir criticando, les seguiremos oyendo y tomando muy en serio sus críticas. No sé si lo logré. A Ivonne Ramia, gracias. Siempre nos retuitea, a Judith Sánchez, a María Blum, a la chica Velcro también. Mil gracias por ser tan gentiles con los comentarios que nos han hecho hasta ahora. Volvemos a nuestro tema. Nos seguíamos medio, no empantanados, pero sí atrapados, encantados de estar atrapados en un dato económico, por más triste que sea, ¿no? Sí. Es que creo que es importante explicar qué implica cada una de estas cosas y tratar de explicar por qué ocurre. El dato triste es el dato de la semana. Una caída de las importaciones de 31%. No es una buena cosa. No es una buena cosa porque no es que estamos dejando de importar para producir nosotros mismos, desgraciadamente. O sea, el tema ese de la sustitución de importaciones, el cambio de la matriz productiva no va por ahí. Estamos dejando de importar porque ya no vamos a consumir, básicamente. Sí, porque la gente no está consumiendo. O levemente porque nos bajaron de precio unas cosas que estamos importando. Eso sí es verdad. Pero bueno, decíamos, la pregunta del millón es: ¿por qué estamos importando menos? Porque tenemos unas salvaguardias altísimas y al mismo tiempo tenemos una recesión. Sí. ¿Cuál de las dos explicaciones será la principal? Y bueno, decíamos, hay al menos una más: que los combustibles han bajado de precio en el mundo. Sí, exacto. Hay un tema de precios con respecto a los combustibles. Sí. ¿Qué es lo que más cae? Y estamos este año importando casi la mitad que el año pasado en combustibles. Sí, y obviamente esta caída la estamos viendo en miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces es volumen esto, que es un volumen, precio por cantidad aquí, ¿no? Pero lo segundo que más cae es preocupante. Sí, y es la categoría de bienes de capital. Correcto. Y bienes de capital no es otra cosa que maquinarias y equipos que se utilizan para producir otros bienes, por lo general bienes de consumo. O servicios. O sea, son lo segundo que más cae, y cae en 32%. 32%. Son los bienes de capital. Sí. O sea, significa que estamos importando este año un tercio menos de bienes de capital de lo que importábamos el año pasado. Claro, y la importancia de los bienes de capital es que son bienes que se utilizan para producir otros bienes. Entonces, si quieren pensar en esto... O sea, es una buena definición. O sea, son bienes que se usan para producir otros bienes. Claro, entonces si quieren, pueden pensar esto es inversión de capital. Son bienes que sirven para invertir, para producir. Sí. Esos son los bienes que en la definición de economía son inversión. Exacto. O sea, en economía invertir son más nuevas máquinas, nuevos equipos. Para producir bienes y servicios. Ahora, ¿por qué cae tanto la importación de bienes de capital? ¿Será porque tienen altas salvaguardias? ¿O será más bien que los inversionistas, o sea, la gente que podría invertir para producir más, no quiere invertir? Es que creo que el tema de las salvaguardias no aplica aquí porque los bienes de capital no tienen salvaguardias. Desgraciadamente, creo que tienes toda la razón. O sea, por descarte, en nuestra brillantez podemos decir, si no es una causa... Si no es lo uno, es lo otro. Mira tú. Muy bien, qué brillantes somos. Entonces, en realidad es trágico porque los bienes de capital tienen pocas salvaguardias, o ninguna en algunos casos. Entonces, si es que las salvaguardias son pocas, resulta que la razón por la que caen las importaciones de bienes de capital es porque los que compran bienes de capital, o sea, los productores, decidieron no comprarlos. Sí, y aquí hay un tema de expectativas, ¿no es cierto? Decíamos hace un momento que podríamos explicar esta caída de las importaciones por dos razones que pueden ocurrir simultáneamente y pueden reforzarse, que es el tema de salvaguardias y el tema de la recesión. Dijimos que el tema de precios, básicamente se aplica a los combustibles y lubricantes, pero en bienes de capital, como las salvaguardias no son una buena explicación, nos tenemos que quedar con el tema de la recesión. Y aquí hay un tema en el cual los inversionistas, que son los que deciden si van a invertir o no, y para eso van a necesitar bienes de capital, para producir más máquinas,
dadas las perspectivas que tienen o las expectativas que tienen de lo que viene para adelante, porque obviamente uno importa bienes de capital para poder producir y vender en el futuro. Y para ganar platita. Y ganar plata. Si es que esto no se ve muy claro, no importas, pues. Probablemente te estés aguantando de invertir, ¿no es cierto? Así de sencillo, no traes la máquina nueva. Y claro, y esto, te lo puedo decir casi con probabilidad 1, va a tener consecuencias ahora y en el próximo año. Sobre todo a futuro. Exacto. Sobre todo a futuro, porque no estás invirtiendo, no va a haber producción, no vas a tener que contratar mano de obra tampoco. Entonces diríamos que las salvaguardias no son la explicación para la caída de las importaciones de combustibles, evidentemente. Correcto. No es la caída de los precios. Y para el segundo grupo de bienes que más cae, que son los bienes de capital, tampoco son una explicación. No. Ahora, el tercer grupo de bienes que más cae son los bienes de consumo. Ya, entonces ya que... Ahí sí podríamos usar las salvaguardias como una explicación. Pero también creo que aplica el tema de la contracción económica. Sin duda. Entonces podríamos decir que la razón para la caída de 27% en las importaciones de bienes de consumo, que es fuerte, ¿ah? Sí, por supuesto. No es tan fuerte como lo otro, pero es bien fuerte. Debe ser una mezcla de salvaguardias con recesión. Pero hasta ahora la recesión ha sido la explicación más importante. Sí. Porque es la que nos explica la caída de las importaciones de bienes de capital. Y creo que podríamos ir inclusive más lejos, ¿no es cierto? O sea, un poco de... O sea, mucho del crecimiento de las importaciones en el pasado se explicaba por el importante gasto público. Claro que sí va mucho a bienes de consumo. ¿No es cierto? Entonces, ahora que el gobierno no tiene para gastar. Ya no tiene tanta plata que se va a gastar. Exacto. Público. Sí, y bueno, lo que menos cae, muy entre comillas, lo que menos cae dentro de las importaciones son los insumos, son las materias primas. Y esas caen en 25%, que es una caída fuertísima igual. Yo creo que además se refuerzan, ¿no es cierto? Si tienes menos bienes de capital, o sea, tienes unos bienes de capital, y estás importando menos bienes de capital, probablemente requieres menos insumos también. Y además tiene que ver con tus expectativas hacia el futuro, ¿no? Entonces, amigos, en realidad el dato de la semana de hoy es una mala noticia. Sí, no es muy feliz el dato. Y perdón que hagamos un juicio de valor así tan explícito. No, pero es que sí estoy de acuerdo que los juicios de valor no deberían hacerse muy seguido. Pero esto sí es un mal dato porque refleja que el país está contrayéndose fuertemente, la economía está contrayéndose fuertemente. Y una caída de las importaciones en 1/3 es durísimo. Sí. Y una caída de los bienes de capital en 1/3 es durísimo. Incluso la menor de las caídas, que es en los insumos, que es 25%. También es importante. Es bien fuerte porque estamos importando 3/4 partes de lo que importábamos el año pasado. Eso de ninguna manera es una buena noticia, es un juicio de valor sobre si la noticia es buena o mala, y sí, es una mala noticia la que tenemos aquí. Qué bueno que aclares que es un juicio de valor. No, pero es que eso es y obviamente podrá haber gente que esté contenta de que las importaciones de insumos o de bienes de capital caigan. Yo no porque me parece que es un indicio de lo complicada que está la economía ecuatoriana. Y con este tono un poco negativo de juicios de valor que dicen que las cosas no están bien, les dejamos y volvemos luego de una corta pausa. Ya volvemos, gracias. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas, Vicente Albornoz, aquí en Clarito está, les saludamos cordialmente y estamos a punto de pasar a algo nunca antes visto, un segundo dato de la semana. Sí. Estamos a punto de soltar otro dato económico. Que es importante. Que es importante. Sí. Porque son 1.406 millones de dólares. Porque este no es un porcentaje, es un valor absoluto. Un montón de plata. Es un montón de plata. 1.406 millones de dólares. Ya. O sea, creo que puedo poner algo aquí, una nota al margen aquí. Creo que en los últimos tiempos ha habido tanta plata en esta economía que se ha distorsionado 1.406 millones, como a lo mejor a la gente no le suena. O 2.200 millones la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. O 2.000 millones de la no refinería del Aromo. Y es como que suman millones y ya, ¿qué tanto? Son millones. Antes eran sucres, ahora son dólares. Claro, no hay contra. Es un montón de plata. Sí, es un montón de plata. Pero el segundo dato de la semana son 1.406 millones de dólares. Ya. Eso era el presupuesto del Estado a comienzos de los años 80, más o menos. Es un montón de plata. Ya. Sí. Ahora, estos 1.406 millones de dólares son ni más ni menos que la diferencia. Ya. La diferencia entre los datos del Fondo Monetario Internacional y del Ministerio de Finanzas
de cuánto era la deuda pública al final del año 2015. O sea, básicamente aquí hay dos datos, uno el fondo, otro el Ministerio de Finanzas. Correcto. Que discrepan. Qué elegante sí, ¿no? palabra. ¿Cierto? La discrepancia, ¿viste? Estaba pensando en una sorprenderte. Sí. Hay una discrepancia en los datos. Pero no, una discrepancia es cuando los centavos le pasan. No, aquí es 1.406 millones. 1.406 millones es la diferencia entre lo que el Ministerio de Finanzas dice que es la deuda pública del Ecuador al cierre del año pasado. 2015. Con lo que el Fondo Monetario Internacional dice que es la deuda pública del Ecuador al cierre del año pasado. Ya. ¿Cuál de los dos es más alto? Lo interesante es que el alto es el del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario calculó la deuda para el Ecuador, obviamente en base a información que le proporciona el Ecuador. Correcto. ¿No es cierto? Y calculó que el monto de la deuda al cierre, la deuda pública pasado, al cierre del año 2015 era 34.128 millones de dólares. Según el Fondo Monetario, 34.128 millones de dólares era la deuda pública del Ecuador, o sea, del gobierno, al cierre del año pasado. ¿Por qué estamos trabajando con datos del año pasado? Porque ahí tenemos varias fuentes de información. Y hay un corte ahí, entonces la información está más abundante. El cierre 2015, deuda pública, según el Fondo Monetario, deuda pública ecuatoriana, según el Fondo Monetario, 34.128 millones. 34.000 millones de dólares. Ya. Deuda pública. Y los oyentes que ya son ágiles en los cálculos matemáticos, obviamente ya calcularon que la deuda pública del Ecuador, según el Ministerio de Finanzas, al cierre del año pasado, era 1.406 millones de dólares menos. Es decir, 32.772 millones de dólares. Fíjate, al mismo 31 de diciembre, al cierre del año pasado, al 31 de diciembre del año pasado, la deuda pública del Ecuador, según el Ministerio de Finanzas, era de 32.772 millones de dólares, o sea, 1.406 millones menos de lo que el Fondo Monetario Internacional calcula. Muy bien, entonces los datos discrepan. Ahora, ¿de dónde sacamos el dato del Fondo Monetario Internacional? De la última publicación del Fondo Monetario en que hace un análisis de la economía ecuatoriana. Que es la que sacaron después del terremoto, ¿no es cierto? Sí, pero más precisamente que sacaron cuando nos dieron un préstamo a raíz del terremoto. Correcto. ¿No? Si no me equivoco, esto es relativamente nuevo, esto es de septiembre de este año. Septiembre de 2016. ¿Sí? Y ahí lo interesante es que el Fondo Monetario pone dos datos de la deuda pública ecuatoriana. Y son los dos que hemos citado nosotros. Uno por 34.128. Claro, y el otro por 32.700 millones de dólares. Y ponen, el uno pone deuda pública. ¿Ya? Sin apellido, sin calificativo. Deuda pública. Deuda pública. Sin juicio de valor. Sí, sin juicio de valor. Y esa es la alta. La de más de 34.000 millones de dólares a diciembre pasado. Y después pone deuda pública según el gobierno. Sí, en serio. En serio. No, está bien, sí. Y ahí pone el valor más chiquito. ¿Ya? El que lo ponen, claro, como porcentajes del PIB. La definición oficial pone deuda pública bruta, definición oficial. ¿Ya? Entonces, ahí, claro, ahí pone lo pone como porcentaje del PIB, pero al final es el dato de 32.772 millones de dólares. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuál es la explicación de esa diferencia? El segundo dato lo vamos a poder explicar esto. Sí, por suerte el Fondo Monetario, eso sí, pone en el pie de página la explicación de las diferencias de los datos. No, y esto está en el internet, en la página del Fondo Monetario, está el informe que el Fondo Monetario hizo el rato que le prestó plata al Ecuador a raíz del terremoto, y eso lo publicaron en septiembre, porque cuando el Fondo Monetario presta plata, publica el estudio que hizo del por qué prestó esa plata. ¿No? Y es un documento público, ¿no? Sí, es un documento totalmente público. Y ahí, como te digo, tienes los dos datos. Deuda pública, sin más calificativos. Sin apellido. Y deuda pública, definición oficial. Y la definición oficial del gobierno ecuatoriano es menos que la definición que usa el Fondo Monetario. Y la diferencia, como te digo, son estos 1.406 millones de dólares. ¿Qué es lo que explica la diferencia? Tenemos una explicación, muy bien. Sí, tenemos una explicación. Y mira tú, es algo que seguro que tú nunca lo has pensado. No. Ahí, cuidado, ahí estuvo la ironía, ¿no? Ya. Seguro que tú nunca lo has pensado. Dale. Es la preventa petrolera, Sebastián. No, era deuda. Claro que según el Fondo Monetario eso es deuda. Okay. Pero no es preventa petrolera. No, es deuda. Es deuda. Wow. Nunca me lo hubiera imaginado, Vicente. Sí, entonces hay otro pequeño dato de por qué es la diferencia, pero
El grueso, digamos. El grueso de los 1.406 millones de dólares es la preventa petrolera, ¿no? Ya. Ahora, ¿Y tiene sentido considerar la deuda? a ver, pensemos un poco, A ¿no? ver. A ver, la preventa petrolera en el fondo es una obligación que tiene el gobierno ecuatoriano, Sí. y esa obligación se va reduciendo, primero devenga intereses, ¿ya? Como deuda. Como las deudas, ¿sí? Muy bien. Y se va reduciendo con los pagos periódicos En petróleo. O que sea, hace el Ecuador. Hay cuotas. Sí, pero verás, la cuestión es, se va reduciendo en el valor de mercado del petróleo que el Ecuador le entrega a la China, ¿ya? Ah, ya. O sea, no son valores de... No son O sea, valores no es una deuda en barriles, sino Sí, en dólares. en dólares. Perdón, no es una preventa en barriles, sino en dólares. Perdón, corrígete. Y se le va entregando petróleo creo que es una compañía china, y El valor de mercado en este momento. El saldo se va reduciendo en el valor de mercado de los barriles que le entregamos, ¿ya? Ya. Entonces, si los barriles valen 10 millones de dólares, pues la deuda se reduce en 10 millones de dólares. Si los barriles valen 5 millones de dólares, pues la deuda se reduce en 5 millones de dólares. O quizás tienes que poner más barriles para llegar a 10 millones de dólares. Simplemente te quedas más meses entregando barriles, ¿ya? Hasta que saldes la preventa petrolera. Exacto. Entonces, para el Fondo Monetario, esto es una deuda. Ya lo habíamos dicho en este programa. Sí, nuestros camina, instintos nos decían. si camina como pato, hace como pato, tiene plumas de pato, probablemente sea un Y pato. hace cuacuá como los patos. Patos, es un probablemente sea un pato. Si es que es una obligación que devenga intereses, que se va extinguiendo Viejo. con pagos periódicos, por lo tanto, si es que tiene todas las características de una deuda, tal vez sea una deuda. Todavía es una deuda. Según el Fondo Monetario sí lo es. Según el gobierno. Según el Ministerio de Finanzas no lo es. Y por eso es que el Fondo Monetario, en la última publicación de datos que hace sobre la situación de la economía ecuatoriana y hace un análisis interesante sobre los efectos del terremoto, dice que eso es deuda y te publica dos datos. Deuda pública y deuda pública, definición oficial. La diferencia son 1.406 millones de Que justo dólares. corresponde al monto de la preventa petrolera. Correcto. Y vamos a seguir analizando el tema luego de una corta pausa, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Y volvemos, amigos, luego de haber escuchado ABBA, un grupo sueco Sí. de los años 70 y 80. 70 y 80. Sí, que sí. sigue sonando hasta ahora. Sí. Incluso se hizo un musical sobre ellos, con la música de ellos. Ayer etcétera, estaba etcétera. haciendo zapping en la tele y había un documental sobre su ABBA. gira australiana en el 74. Imagínate tú. Pero bueno, el punto, le pusimos esa canción porque se llama Dinero, Dinero, Sí. Dinero. Money, Money, Money. Sí. Que es básicamente de lo que estamos hablando, porque es mucho el dinero que está en deuda pública ecuatoriana. Mucho. Muchísimo. Estamos hablando de un número que no tenemos el dato actualizado a este momento, pero quién sabe pero si depende. Depende de cómo lo calcules. Depende Si lo de lo calculas calcules. bien, debe estar cercano a los 40.000 millones Claro, de porque si dólares. recuerdan, hace un par de semanas hablamos sobre la magia del decreto ejecutivo. Sí, al decreto ejecutivo al que vamos a volver luego de un momento, pero decíamos el dato de deuda pública del Ecuador. El Fondo Monetario en su estudio sobre el Ecuador publica varias veces un dato que es la deuda pública. Y luego publica un dato que es la deuda pública, solo una vez ponen el informe, deuda pública, definición oficial, y hay una diferencia de 1.400 millones de dólares que son básicamente la preventa petrolera. Por lo tanto, en opinión del Fondo Monetario, en datos públicos, es deuda. la preventa petrolera es deuda. Cosa que nunca nos hubiéramos imaginado. Sí, eso fue irónico. Totalmente. Nunca nos hubiera imaginado que esto era deuda. Salvo que el fondo llegue a decirnos que es deuda. Sí, Nunca me imaginado. imagínate. Nos gusta, sí. Sí, o sea. Ahora, tú decías del decreto ejecutivo. Sí, hace un par de semanas, Sí, por arte de magia, se esfumaron. se esfumaron 11.000 millones de dólares más o menos. Magazo. Se esfumó. Mandrake. Mandrake. El man O sea, es para los que no Mandrake. saben quién es Mandrake, son más jóvenes, Mandrake. Un mago. Una tira cómica que estuvo mucho tiempo en el diario. Me acuerdo que a mí me gustaba leer. Ujú, ya, ok. ¿Se sigue publicando? Sí, Se Mandrake sigue publicando en todavía algunos diarios. No, pero se sigue publicando. Bueno, Mandrake El mago. era un mago famoso. También Calimán había otro famoso mago en ese Calimán y su amigo Solín. Pero bueno, resulta que hace un tiempo hubo un cambio que hizo que para fines legales el valor de la deuda caiga. Sí. Y cayó básicamente en 11.000 millones de dólares, números redondos en 11.000 millones de dólares, un poquito más, 11.500 por ahí. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Pero ojo, creo que hay que puntualizar. No es que la deuda dejó de existir. No, simplemente es un tema de definición. Es un tema de definición. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se dijo,
lo que instituciones del sector público le deben a instituciones del sector público no es deuda. Y por lo tanto, lo que el gobierno central le debe al gobierno, a la seguridad social, no es deuda. Y al Banco Central. Sí, sobre todo la seguridad social. Sí. Y eso hizo que la deuda interna del Ecuador caiga en esos 11.000 y tantos millones. La deuda pública interna, ¿no? La deuda pública interna caiga en eso, la definición, ¿no? Porque, Sí. pero bueno, la cuestión es, ¿hasta dónde lo que el gobierno le debe al IES debería ser considerado como una deuda o no? Y aquí vamos a argumentar de dos maneras. Uno, vamos a dar nuestras opiniones, Sebastián y yo, y luego vamos a guiarnos por el ente que da las directrices definiciones para ese tipo de mediciones, ¿no? Porque tú decías, Sebastián, si será o no será deuda lo que el gobierno le debe al IES. Yo creo que es deuda. Ya, es una opinión, evidentemente. Totalmente, es mi opinión, me hago cargo de mi opinión, yo creo que sí es deuda. Sí. Entonces, si bien el IES aparece dentro de los organismos estatales, digamos. Es parte del sector público. No es parte del gobierno. No es parte del gobierno. No es parte del gobierno. Y los fondos que recibe no son fondos del gobierno. Y además no son fondos que el gobierno los pueda utilizar libremente. Correcto. Son fondos que están predestinados. Que tienen un propósito. Preasignados Exacto, para que tienen un los temas propósito. de salud, de jubilación y otros temas de la seguridad social del país. Eso es correcto. ¿No? Entonces también, y en eso yo evidentemente comparto la opinión de Sebastián, lo que el gobierno le debe al IES debería ser contabilizado como deuda. Sí. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros? Un par de explicadores nomás. Que no tenemos idea de opinar nada. eso, de que somos, además de que ya como nos ven en cámara ahora en YouTube, somos bastante más fieritos de lo que, De la lo que gente se esperaba. suponía, claro. Eh, Yo he sugerido que usemos máscaras, pero más adelante probablemente. para quedar menos fieritos. Para quedar menos fieros. Pero bueno, nos fuimos y revisamos la guía que se utiliza para calcular la deuda pública. Sí, y este es un documento oficial del Del Fondo Monetario Del Internacional. Fondo Monetario Internacional. Un documento público que se llama la guía para los compiladores. Podríamos traducir compiler como compilador. Sí, No como sé si existe compiladores. esa palabra. compiladores, sí. Para los compiladores y usuarios de las estadísticas del sector público. Ok, o sea, son aquellos que fabrican Calculan, las estadísticas, que calculan calculan, los fabrican, datos. suena medio, pero, Sí. pero es básicamente los que hacen las estadísticas y para aquellos que las usan, o las Sí. interpretan, o las leen. Exacto. Entonces, nosotros como somos usuarios de esa información, buscamos la guía para el manejo y compilación de las estadísticas de deuda pública del Fondo Monetario Y si van Internacional. al capítulo 2 de este documento, que se llama Definiciones y Principios de Contabilidad, Y si se van además al párrafo o al parágrafo 2.7, 2.7, van a encontrar dentro del capítulo 2, en la página 4, muy bien, van a encontrar qué es deuda. ya. Claro, la definición que utiliza el Fondo Monetario para deuda es básicamente todo lo que uno deba, Sí, ¿no? En el 2.3 y 2.4, 2.3 y 2.4. en un arranque definiciones de deuda. creatividad, el Fondo Monetario Internacional define deuda. Obviamente, como es el Fondo Monetario Internacional, lo primerito que define como deuda es lo que le deben al fondo, Por supuesto, ¿no? ¿no? Pero claro, todas las garantías a deudas y define los préstamos. Sí, Y todos los esquemas de aseguración, de pensiones, de garantías y cualquier cuenta por pagar. Entonces, si es que uno ve la definición del Fondo Monetario de qué es deuda pública, pucha, está todo aquello que a una persona se le puede ocurrir que es o pueda ser o pueda sonar a deuda. la deuda. Ok. Y creo que esa es un poco la intención del fondo, ¿no? Todo aquello que suene a deuda es deuda. Es deuda, No claro. vaya a Todo disimularle. aquello que se le debe a alguien Es deuda. es deuda. Muy bien. Entonces, Brillantes los del fondo. sí, básicamente. Pero bueno, es una definición bastante sensata en el sentido de que no deja espacio para decir esto de aquí no como le debo a una institución del sector público a la otra institución del sector público. No, aquí deuda es deuda. ¿Ya? Y todo aquello que parezca deuda o podría parecer deuda, Probablemente esto sea no es- deuda. está dentro de la guía del Fondo Monetario para hacer ese cálculo, justamente. Entonces, resulta que en este punto el Fondo Monetario ha pensado igual que nosotros. Sí, ¿está de acuerdo? Sí, porque todo aquello que suene a deuda es deuda. Entonces, este cambio en que lo que el gobierno le debe a la seguridad social no estaría de acuerdo ni con los números que publica el Fondo Monetario, ni con la definición que publica el Fondo Monetario, ni tampoco estaría de acuerdo con la opinión de estos
humildes explicadores, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, que en nuestra opinión lo que el gobierno le debe a la seguridad social se lo sigue debiendo. Sí es deuda. Sí es deuda. Porque se le debe. Exacto. Así que... Entonces, con ese segundo dato de la semana, que fue la diferencia entre una forma de calcular la deuda y otra forma de calcular la deuda, y con esta opinión de que lo que se le debe al IES es una deuda. Que deuda es deuda. Fíjate, gran definición. Deuda es deuda. Muy bien. Les dejamos nuevamente con la música de ABBA sueca de los años 80. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz decimos hasta luego y les dejamos con Money Money de ABBA. Muchas gracias. Una buena semana.